Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser. La expansión de la conciencia. Y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. Siempre me ha ido mal en el amor. Seguro tener pareja no es lo mío. Siempre caigo en el mismo tipo de relación y repito las mismas situaciones una y otra vez, como en un círculo vicioso. Estas frases no solamente las escucho, digamos que en las sesiones individuales, sino que también las repetí yo durante muchísimos años. En este camino de autoconocimiento que yo he emprendido, las relaciones, sin duda, las relaciones emocionales, han sido en particular mi materia más significativa. Puedo decir, creo que con mucha seguridad, que han sido un gran maestro, o sea, como mi mayor maestro. En este episodio puntualmente, me gustaría como que exploremos juntos este recorrido que emprendí para comprender de dónde venía esta forma de relacionarme y los resultados que solía tener pues, en esta área puntualmente. Venimos de un episodio en el cual abordamos el ejercicio terapéutico desde el rigor clínico tradicional de la psicología en contraste con las terapias alternativas, que por cierto, si no lo han escuchado, los invito a hacerlo, ¿no? Se llama Entre el rigor y la moda, donde está el límite en las terapias alternativas. Este contexto, ¿por qué es importante? Porque la conversación de hoy quiero enmarcarla como en dos miradas pues muy estrechas. Mi experiencia como paciente en este tránsito de esta comprensión y digamos que el acompañamiento que tú y yo hacemos a otros en el ejercicio pues como terapéutico. Desde la primera mirada, pues quiero como habitar la vulnerabilidad que a mí me llevó a encontrarme con las heridas, con condicionamientos, de pronto muy instaurados desde la infancia y comprender cómo estos, digamos que marcaron mi forma de ver la vida y en especial mi manera de ser pareja. Desde la segunda, en línea, por supuesto, con la primera, quiero compartir cómo a través de la terapia psicológica holística encontré respuestas tanto para mí como para las personas que tengo y tenemos el honor de acompañar en sus procesos. Entonces, Dianita, te agradezco por permitirme este espacio como host pues en esta ocasión en tu canal, por darme la oportunidad de que exploremos juntos este tema. Y esto pues no es un detalle menor, y es que claramente Diana fue mi psicóloga en ese momento de saturación. Luego de caer en relaciones fallidas, me acompañó en este proceso de entendimiento y descubrimiento personal. Por eso creo que este espacio contigo pues tiene un significativo aún más profundo para mí. Desde tu experiencia acompañando a otros en procesos terapéuticos y también desde lo que viviste conmigo en ese momento clave, pues ya quiero como empezar con esa primera pregunta, y es, ¿por qué crees que las relaciones sentimentales pues nos confrontan tanto, ¿no? Y se convierten en un espejo tan potente de nuestras heridas? Yo creo que las relaciones emocionales son ese segundo espacio de vulnerabilidad después de la familia, ¿no? De la familia primaria, de, de lo que nos recuerda a la infancia. Yo siempre he dicho que uno es de verdad lo que es cuando estás en la casa con papá y mamá. Es decir, o con los hermanos, o que tu verdadera esencia desde la luz y la sombra sale en tu vínculo primario, en tus vínculos primarios o en ese núcleo principal. Y cuando te exploras como pareja y entras en vulnerabilidad y te compartes con el otro o con la otra, pues entras en ese mismo estadio donde surgen, nacen, se ven esas heridas primarias con las que todo el mundo vive, convive y desarrolla su personalidad. Entonces, lo primero es, absolutamente todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra tenemos una, dos, tres o muchas heridas primarias, ¿no? Esas heridas son interpretaciones que mi niño, mi niña hizo de su realidad en ese momento, ¿no? De su realidad con papá, con mamá o con quien haya sido ese cuidador. Y vamos desarrollando una personalidad que nos ayuda a crear máscaras o herramientas para lidiar con esas heridas. Esas heridas pueden ser tal vez el rechazo, el abandono, el no sentirme suficiente. Y vamos viviendo con esas heridas. Y cuando hacemos un vínculo con un otro, donde
compartimos mucho tiempo, donde va pasando también muchas cosas que hacen que el otro me conozca tal vez tal cual soy, yo conozco al otro tal cual soy. Me doy cuenta de este famoso em, dicho, puede decirse que la pareja es un espejo, ¿no? Esto es como un cliché que ahorita dice, ay, todo es un espejo. Pero efectivamente, digamos que la persona con la que convivo viene a mostrarme o algo que habita mucho en mí o algo que no, que carezco y que tengo que desarrollar. ¿M? Y también todo el tiempo estamos buscando respuestas, y lo hablábamos el episodio pasado, afuera. ¿M? Entonces, como todo lo estamos buscando afuera, pues mi mayor referente del cumplimiento de las cosas que deberían pasar, pues es esa pareja, ¿no? Entonces, yo pienso que no se trata de la pareja, se trata de lo que esta persona representa para mí cuando la hago consciente y todo el historial emocional que yo tenga. ¿M? Porque no necesariamente es esta pareja. Cuando yo hago un retroceso me doy cuenta que he tenido muchas veces la misma versión de persona, cosas muy parecidas, tan, y voy acumulando frustraciones, emociones, comportamientos que lo que quiero es resolver con el próximo paciente o la próxima persona que llegue a mi vida. Entonces nos pasa porque siempre estamos buscando afuera lo que necesitamos ver adentro. Tal cual, mira Ujú, que con eso que dices conecto con muchas cosas de mi proceso, por lo menos, ujú, y lo que hoy desde este lugar amorosamente también pongo en otros, y es que para mí, digamos que hubo varias cosas que resonaron profundamente, ¿no? Lo primero es que, y esto yo creo que le rompe la cabeza a la gente cuando uno lo pone, y es, tienes que darte cuenta que las relaciones que tenías y las que yo tuve, las necesitaba. ¿Sí? O sea, me hice ujú, correspondiente a ellas porque eran necesarias en mi vida, ¿no? Podría decir que fueron ese mecanismo perfecto para aprender lo que yo tenía que aprender. Y aquí me gusta mucho una frase que tiene Gerardo Smelding que me gusta, y es que la vida no te da nada que no necesites, ni te quita nada que necesites. ujú, Claramente los necesitaba para aprender lo que tenía que aprender. Entonces, aquí se surge una pregunta importante, y es, ¿qué es eso que necesito aprender? ¿No? Y para responder a esa pregunta, yo particularmente tuve que atravesar pues, un proceso de entendimiento muy profundo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la saturación de pronto que uno tiene que tener para buscar ayuda, y eso será parte de una conversación que de pronto tenemos más adelante, y es que te ujú. llevas a entrar a terapia, ¿no? Pero bueno, empiezo como a identificar un montón de patrones que se repetían en mis relaciones, ¿cierto? Los observarlos de frente y sin juicio, importante eso, hasta poder ver con claridad como ese observador que yo formé en mi infancia, que es un poco lo que tú dices con los vínculos primarios, ¿cierto? Y cómo ese modelo que tenía en la infancia, pues formó ese observador que yo tengo, ¿no? Y la forma de ver el mundo, ¿cierto? Y desde el cual, sin saberlo, pues dirigía muchas de mis acciones, porque claramente ese modelo de la infancia hace que yo como que cree este personaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como esta coraza, esta como armadura que hace que yo me comporte de cierta manera para protegerme del mundo, un poco, ¿no? Como esto ya desde la conciencia o desde la inconsciencia. Y claro, cuando volví a mi infancia, cuando hice todo este proceso, recuerdo especialmente un ejercicio Ujú. que yo hice contigo, que para mí fue revelador y muy potente, en el que nosotros traíamos como esta energía de mis padres en un ejercicio de constelación, que para mí de nuevo fue muy revelador, porque trabajamos en poner a cada uno en su lugar, ¿no? Y también en colocarme a mí en una nueva posición frente a ellos. Y aquí te pregunto un poco, ¿por qué crees que este ejercicio que hicimos de constelación es tan clave para el proceso de sanación, y qué relación pues tiene esto con el rol de pareja? Bueno, digamos que es un ejercicio que siempre hago independientemente de que el tema no sean las relaciones, porque muchas veces es necesario tocar las raíces o conocer las raíces para reorganizarnos en la adultez. Entonces, como lo hablábamos, si mi niño o mi niña marca mi vida y muchas veces solamente vivo desde ahí, desde la herida, pues no me puedo hacer responsable. Para poder crecer, yo tengo que ir hacia mis raíces. Y pues hay un ejercicio que yo hago que se llama Ocupando tu lugar, donde ponemos a cada quien, ¿no? Primero reconocemos nuestra historia. Esto es un proceso larguito. Entonces, primero reconocemos nuestra historia, lloramos, recordamos las cosas que nos duelen. Efectivamente, podríamos empezar a ver cuáles son esas heridas que yo tengo, ¿no? Y después vamos a reorganizar a nuestra familia de origen, ¿no? A poner a nuestros padres en el lugar que le corresponde. ¿Para qué? Para devolverles lo que les pertenece.
como adultos que eran en su momento, su historia, su dolor, sus elecciones y también para poder recuperar nuestro propio lugar como hijos e hijas. Entonces, muchas veces, inconscientemente estamos viviendo en un rol que no nos corresponde. Esto es inconsciente. Entonces, no sé, si papá se fue de la casa o era ausente, ¿quién toma el lugar de ese papá? Alguien del sistema. Y muchas veces crecemos siendo papás de nuestros papás, ¿no? Papás de nuestros hermanos. Incluso abuelos de nuestros papás, papás de nuestros abuelos, ¿no? Y empezamos a ocupar un lugar que no nos corresponde y eso mismo lo migramos a la pareja. Y es ahí cuando nos terminamos dando cuenta que nuestras dinámicas es, no sé, consigo una persona que está reemplazando a papá o suple a mamá o nosotros, porque esto es de ida y venida, ¿no? Somos un espejo, entonces o estamos supliendo a papá o estamos supliendo a mamá o nos estamos comportando como hijos, como hijas en una relación que ya es adulta y en la que estamos interactuando. Y cuando nos relacionamos desde un rol que no nos corresponde, pues es muy poco probable que yo pueda tener un vínculo, pues saludable, ¿no? O que no es que no tenga problemas, sino que pueda resolverlos, que pueda ir hacia adelante, que pueda proyectarse hacia un futuro. Entonces, este ejercicio es muy simbólico, es muy diciente, porque nos pone en nuestro lugar, nos permite ir hacia la vida y salirnos de todos esos roles que no nos corresponden. Digamos que es increíble ver cómo proyectamos en el otro lo que necesitamos. Yo creo que este proceso, tú lo hablas y lo hablas desde un lugar muy evolucionado y es divino lo que has logrado, pero es un proceso que nunca termina. ¿M? Entonces, digamos, ahora que estoy haciendo este proceso de un viaje al interior con las chicas, ha sido algo que me ha tocado un montón, ¿no? Porque he ido haciendo el ejercicio con ellas y he descubierto nuevas cosas acerca de cómo esa herida que tengo muy identificada está latente en otras cosas. Y digo, no había descubierto que hago esto o que me defiendo de esta manera. Entonces, como que el conocerla es una oportunidad grandiosa de autoconocimiento, de exploración y de ver tú también qué papel tienes ahí. Entonces, muchas veces si digamos papá no estuvo y yo tengo una pareja que tiende a irse, a tratarme mal, en el fondo no es solamente el abandono, sino que yo quiero cambiar a papá. ¿Ah? Por eso las lealtades, por eso poner en el sitio a papá. Y es como lo que pasó entre nosotros pasó, yo no tengo que transformar a los hombres para que sean mejor que tú. Y eso lleva a un proceso muy grande y eterno, que creo que es hasta que nos muramos de comprensión. Lo lindo no es sufrir todo el tiempo en la herida, sino conocerla tanto que te asombre lo que ves en ella y puedas realmente cada día estar haciendo acciones que te lleven a un mejor lugar. Porque tú también generas heridas en otros. Entonces, mira que voy a retomar algo que acabas de decir, me pareció muy, muy interesante y que fue el reto que yo creo que descubrí en ese momento del ejercicio. Y es que cuando descubres, pues eso que acabas de decir, uno puede caer fácilmente en el juicio hacia los padres, ¿no? Total. Como que es culpa de alguien, ¿no? De nuevo el ego viene a decirte, oye, pilas que esto no fue tu culpa, alguien más tiene que tener la culpa, ¿no? Y es muy fácil caer en esto de, esto no me corresponde, eso es el problema del otro, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto después de lograr conectar con esa parte del ejercicio es cómo no caigo en el juicio hacia mis padres, ¿no? Porque el tomar conciencia de esa herida se abre también ese proceso de resignificación de los padres, ¿no? Y es muy fácil de nuevo caer en esa tentación de decir eso es problema de ellos y por culpa de ellos es que yo hoy tengo los resultados que tengo insatisfactorios en cualquier área de la vida, ¿no? Yo en lo personal no me he dado cuenta de algo que tú me hiciste caer en cuenta en ese momento y era de que los estaba mirando desde el arquetipo del verdugo, ¿no? Yo tenía esta gran capacidad de ser salvador de mis parejas, pero verdugo de los que más quiero, que eso me parece muy asombroso porque si uno se pone a pensar, las personas que uno más quiere son las que más duro trata, ¿no? Normalmente suele ser así. Entonces, poder entender en mi historia que no hay culpables, que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con la información y las herramientas que tenían en ese momento, pues fue un tránsito realmente pues muy sanador. Y me gusta mucho una metáfora que quiero como compartir acá, que en este proceso entendí en un proceso de descubrimiento también personal del niño, de curar al niño, y es que este entrenador, ahorita no me acuerdo cómo se llama él, pero él decía algo muy bonito y es que imagínate que tú, no sé, que eres una niña de, no sé, de 6 años, 7 años, y resulta que tú, niña de 7 años, fuiste al colegio
y en el colegio te sacaste la mejor nota, te dieron carita feliz, estrellitas, mejor dicho, lo mejor, ¿no? Llegas muy feliz a tu casa y le dices a tu papá, a tu mamá, no, me felicitaron, ta. Y el papá y la mamá te dicen, pero eso no es una beca. Ujú. Pero ya el No otro es año entonces no suficiente. tengo que pagar el colegio. Cuando ya no tenga que pagar, ahí sí hágase feliz. Entonces esa niña crece, crece y en su vida adulta, ¿no? Consigue su primer cartón, su primer diploma, su primera casa. Y el día que le están entregando las llaves de esa casa, buscan esa mochila de la infancia que tengo para responder ante esta situación. Y si busco en esa mochila, pues lo que tenía era insuficiencia, Total. ¿no? Ujú. Y entonces lo que respondo ante esa situación es, pero esto no es un penthouse, Total. ¿cierto? En Miami esto no es suficiente y siempre quiero más. Entonces creo que de nuevo esto me ayuda a entender un poco que cada quien carga su maleta con unas herramientas específicas. Y al igual que como yo las tengo, pues mis padres tuvieron herramientas dadas por los suyos. Total. Y así, pues hacia atrás todos Hasta el los que infinito. hasta el Ajá, infinito. ajá. Entonces, como que somos un cúmulo de herramientas entregadas de generación en generación y que finalmente, de nuevo, esto quita este peso de la culpa y de cargarle al otro el peso de que es tu culpa por lo que yo soy como soy, sino entender que los papás pues hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y creo que ahí conecto muy bien contigo en que para algunas uno tiene diferentes roles en las vidas de las personas y para unos, sí, uno es salvador, pero para otros uno es verdugo y también le corresponde al otro hacerse cargo de ese rol que yo culpo en su vida, ¿no? Entonces eso también es un tema muy interesante ahí. Entonces, en ese momento me acuerdo, volviendo al tema de los arquetipos, tú me decías que habían varios arquetipos. Entiendo que hay muchos más de estos tres Ujú. que me dijiste, pero recuerdo muy bien estos tres en donde yo saltaba. Y es entre el verdugo, el salvador y la víctima, ¿no? Yo tenía estas tres como roles o arquetipos, ¿no? Anita, ¿cómo funcionan un poco estos arquetipos en nuestras relaciones? ¿Y qué pasa cuando nos identificamos con uno, pues como sin darnos cuenta? Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, esto hace parte de, estos tres arquetipos en particular hacen parte de algo que se llama el triángulo dramático de Karpman. Y lo que propone este autor es que estamos entre esos tres personajes en general, ¿no? Como tú lo decías, yo puedo ser en un espacio la víctima, en otro espacio alguien fuerte, ¿no? El tirano, y en otro espacio querer salvar. Pero casi siempre hay uno que predomina y que he desarrollado para compensar en la herida, ¿no? Entonces, aparecen cuando yo estoy lo que se llamaría en enagrama descentrado. Cuando no estoy en un mejor momento, cuando estoy en crisis, cuando algo no está bien, sale toda esta compulsión. Digamos que estos arquetipos son comportamientos compulsivos que nos llevan a tener o a mejorar el bienestar. Entonces, la víctima, por ejemplo, siente, pues, es esta persona que siente que no puede, que todo le pasa, que todo el tiempo necesita ser rescatada, ¿no? Y en contraparte está el salvador que llega con la intención de ayudar, ¿no? Pero muchas veces no lo hace desde el verdadero servicio, sino desde la necesidad de tener un espacio, de sentirse amado, de ser necesario. Y luego está el verdugo o el tirano que parece ser un ser más agresivo, ¿no? Pero casi siempre el tirano tiende a tener una historia de dolor muy arraigada atrás y se relaciona pues mucho desde el castigo o el juicio hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces, digamos que en terapia siempre invito a las personas a mirar en este momento de la vida, en tu presente, en dónde estás metido, ¿no? ¿En qué papel? ¿En qué rol? ¿Estás en el salvador? ¿Estás en la víctima? ¿O estás en el verdugo? ¿Y con quién? Entonces, como tú dices, puede ser que con mis papás sea una persona, con mi pareja sea una persona, pero en el trabajo soy un poco más tranquilo, salvando, haciendo por todos, ¿no? Y es qué recompensa y qué estás ganando con eso. En el momento en que yo identifico en qué arquetipo estoy, empiezo a ser consciente de mi herida, de mis compulsiones, de mi comportamiento. Y pasa algo muy curioso cuando cuento el arquetipo y me pasó a mí también. Cuando conocí esto era como, uf, yo cuando lo conocí entonces decía, ay, Oski es Salvador, ¿no? Mi pareja, Diego es, digamos, sí, verdugo. Yo soy víctima, ¿sí? Como con el eneagrama. Cuando entras a ese mundo, pues tú estás hablando con alguien y dices, esta persona puede ser un número tal, puede ser un número pam. Pero no se trata de eso. Se trata de mirarte y en la medida en que tú puedas hacer consciente tus comportamientos y bajar ese grado de salvadora, ese grado de víctima y no ocupar ese espacio, algo se transforma en tu vida. Porque tiene todo que ver con el ejercicio que hablábamos arriba.
Si soy papá de mis papás, soy salvador o tirano, dependiendo de desde dónde les dé, ¿no? Dejo ese papel, me pongo en mi lugar y soy libre de no repetir una historia. Entonces, por eso es tan importante tener esto en la cabeza y ser conscientes todo el tiempo, porque nuestra compulsión tiende a ir hasta allá. Yo me doy cuenta que no estoy bien cuando estoy rodeada de personas que no están bien. Entonces, si soy salvadora, seguramente los que me rodean todo el tiempo tienen problemas. ¿M? Te das cuenta que eres un salvador cuando te encuentras y no, es que bla, 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 y entonces el salvador está dando consejos. No, es que no tengo plata y el salvador está prestando. No, entonces, si quieres darte cuenta si eres salvador, mira 5 personas cercanas y cómo están en este momento emocionalmente. Si 4 no, tal vez estoy ocupando un rol que no me corresponde. Si soy víctima, estoy llena de salvadores. Personas que sí tienen, a las que envidio, las que le va bien, las que todo lo pueden. Entonces es un poco ver afuera para verme adentro y empezar a modificar. Un salvador necesita decir no, una víctima necesita decir sí y ponerse a hacer acciones que lo lleven a lugares diferentes, y alguien que es tirano necesita conectar con la vulnerabilidad, interesarse por los otros, dejarse ver en su realidad, conectar con la ternura, con el autocuidado y así. Y así, esto es muy hermoso y es muy divino cuando se trabaja en terapia y cuando vamos avanzando y nos damos cuenta una vez más en dónde estamos viviendo. Bueno, mira que eso que dices, claro, lo viví yo y aparte me di cuenta que con la misma persona transitaba mínimo dos, Ajá. ¿sí? Entonces empezaba muy salvador y cuando las cosas no eran como yo quería que fueran, ¿no? Como Ujú. no obedecía, oye, pero si hice tanto por ti, ¿cierto? Entonces paso fácilmente a la víctima y decir, claro, es que mira que es tu culpa, yo estaba dando tanto por ti, mira que tú no me devuelves lo que yo tenía, Ujú, ¿no? Y ujú. fácilmente hasta verdugo me podría volver en el Total. proceso. Crítico. Entonces, Ujú. exacto, entonces allí me parece muy interesante uno poder estar atento de qué acciones estoy generando desde estos tres, mínimo estos tres arquetipos, pero adicionalmente es como lo que tú dices, ¿no? Como entender el sentido profundo de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque esto conecta con la herida de la infancia, Total. por supuesto. Ujú. Yo particularmente, pues estaba reflejando una necesidad, como tú dijiste en algún momento, de querer cambiar a mamá por Ujú, medio de mi relación de ujú, pareja. ujú, Entonces yo decía, busco una persona que me dé lo que yo en la infancia posiblemente estaba ujú, esperando, ujú. y al no encontrar, pues saltaba entre diferentes arquetipos y esto es muy interesante. Pero ahí entonces una vez donde encuentro yo la herida, encuentro yo este entendimiento de decir, bueno, estoy en estos roles o arquetipos desde tu experiencia, Anita, porque aquí viene lo bueno, ¿no? Aquí ya Ujú, viene ujú. todo lo sabroso y es cuando ya te das cuenta, cuando algunos dicen, ¿no? El proceso de despertar de conciencia, pero creo que para eso es más que esto, pero desde tu experiencia, ¿qué viene después de haber encontrado toda esta información, de uno darse cuenta de todo lo que pasa? ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Cuál es el trabajo que tú puedes decir? Sigue. Sí, digamos que mm, yo creo que estamos en un momento en la vida donde hay mucha información, así como podcast como este, a mil, frases que te resuenan, cosas que te hacen match, y todo está acá en la mente. ¿No? Como, no sé si te ha pasado esto, lo entiendo todo. Ah, claro, esto tiene mucha claridad, pero de la mente a la acción hay un trecho muy largo. Y lo que nos puede pasar es que cuando tenemos mucha información seamos muy buenos para ser maestros de otros. Es decir, decirte lo que tú necesitas, incluso nuestra pareja. Estamos hablando hoy de la pareja y es, no solamente soy papá, soy mamá, sino una vez yo me creo esto del ego espiritual y que tengo todo resuelto, quiero enseñarte a ser una mejor persona. ¿Sabes? Es como estoy buscando y ahí ya me pongo en una posición que no me corresponde. Entonces, digamos que también parte del ejercicio y yo creo que hay que hacer antes de tener una relación y si ya la tienes, pues ya está, ¿no? Es el autoconocimiento y poner el foco en ti, en todas tus áreas vitales, ¿no? Cómo estás con tu cuerpo y tu salud, Mm, cómo estás en tus relaciones familiares ahora que ya eres adulto y que has entendido que papá y mamá también fueron niños con heridas, haciendo lo que podían. En un tiempo y en una generación distinta, que eso también es súper importante entenderlo. No es lo mismo lo que pasa hoy con las mamás y las mujeres y el empoderamiento femenino a lo que pasaba con nuestras abuelas e incluso con nuestras mamás, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de poder de verdad decir quiero o no quiero ser mamá, tener o no tener una relación sexual, todo eso ha venido evolucionando y hace parte también de lo que somos y de lo que somos ahora. Entonces, una vez yo habito, ojalá el adulto,
y entiendo que el niño sufrió porque yo creo que no hay que desconocer, claro, es la lectura del niño la realidad, pero hay realidades que fueron realmente dolorosas. Todas, el niño las sintió. Es darle su lugar, es llorarlas, es hacerles un duelo, es entender, pero el adulto es el que deja de responsabilizar. Porque si yo sigo pensando que papá y mamá tienen que hacerse cargo a mis 40 años, pues es muy jodido que yo pueda cambiar porque eso no va a pasar. Entonces tengo que entender que estas emociones que desarrollé no son de papá y mamá, son mías y que tengo que hacerme cargo independientemente de la historia. El trabajo y la economía es muy importante, ¿no? Entonces tener un equilibrio, estar haciendo lo que amo, ojalá poder estar ganando coherentemente y que me permita tener unas necesidades básicas suplidas. Eso es súper importante. Digamos, yo puedo tener el desarrollo humano más grande, pero si no tengo con qué comer, pues ahí hay una descompensación. Las relaciones que hacen parte y son mi espejo de cómo las estoy viviendo, cómo me siento, cómo me vinculo, estoy satisfecha, no estoy satisfecha, qué cambiaría el otro, qué cambio en mí, qué heridas estoy dejando en el otro, qué heridas, cómo estoy viéndome con ese espejo, qué hago para vivir la vida fuera de mi pareja, el trabajo, la vida, ¿no? ¿Qué es eso que me apasiona? Con lo que me puedo encontrar conmigo, habitarme. Entonces, en soledad, trotar, cantar, meditar, escribir, escuchar música, tener aficiones. Luego están los amigos y las amigas, la calidad de mis relaciones, lo que doy y recibo de ese núcleo que también es fundamental porque soy un ser social. Y la espiritualidad, que es algo que me gustaría que habláramos también más adelante, y esto que tú llamas el sentido, el propósito, y es como a qué vine y que estoy haciendo lo que la gente espera de mí o lo que realmente vine a, a querer hacer o aprender. Si esto es una experiencia, si hay un propósito, bueno, ahí también hay mucha tela para cortar. Y eso es un compendio de muchas cosas que después entregas al otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerse cargo de tu propio círculo o áreas de la vida primero. em, Hacerte cargo responsable, hacer acciones que te lleven a lugares que te hagan sentir mejor contigo mismo y después yo me puedo entregar con ese círculo a otro círculo, que ojalá esté medio sano también, ¿no? Y desde ahí construir, ¿no? Porque cuando yo me lleno, dejo de exigirle al otro que haga cosas que yo tengo que hacer por mí. Y eso me pasa y nos pasa a todos, ¿no? Entonces, no sé, yo voy rápido por la vida, muy rápido, por ejemplo, y quiero que todo el mundo vaya igual de rápido. Y la vida me manda parejas que van a otro ritmo siempre totalmente distinto. Y es la vida que me está mostrando ahí. Que el otro tiene algo que yo he buscado siempre. Y es el silencio, y es la quietud, ¿no? Que me exaspera, pero que ahora abrazo porque entiendo pues que es algo que tengo que cultivar en mí. Y así, con muchísimas y mil cosas. Entonces, lo primero es identificar cómo estás con sinceridad. Porque mira que muchas veces es muy oculto. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta de cosas que nuestra pareja conoce de nosotros. Ni siquiera las aceptamos. ¿M? Entonces hay otros ejercicios muy bacanos y es, yo no puedo pensar, uy, yo soy, mejor dicho, una lumbrera y cuando voy contrasto que soy, el otro no me dice cosas lindas y yo me rehúso a entender que tal vez algo de lo que estoy haciendo ahora también no va en coherencia con el mundo. Entonces es como buscar mi coherencia para conectar con otro y desde ahí hay un pedacito muy chiquito que yo construyo con el otro y es lo que es nuestro, que no necesariamente es todo. Ujú. Y eso es un tema que nos lleva a la madurez, que nos lleva a la libertad, ¿no? Eh, Abrir nuestra mente, a entender que el otro no es nuestro, que yo no soy del otro. em, bueno, y un montón de cosas que también están ligadas a otras áreas que también pertenecen a las relaciones. Pero por lo pronto, hacerme cargo de mi círculo, accionar y hacer cosas distintas para tener resultados diferentes. Totalmente. Mira que ahí dices muchas cosas que creo yo que parte de mi proceso personal y de nuevo, también como desde de este lugar que tú pones de acompañamiento a otros, es importante esto de hacerse adulto, ¿sabes? Porque creo que para mí tiene todo el sentido y cuando uno dice ser responsable no es otra cosa que responder con habilidad, siendo la habilidad cualquiera que esa tengas, que tengas tú. Porque uno dice, oiga, cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. La pregunta es, ¿qué tanto entonces te alimentas de más herramientas? Porque si tus herramientas son cortas, pues claramente la forma de responder con habilidad al entorno pues va a ser también limitada. Entonces creo que volvernos adultos, darnos cuenta que todo lo que tenemos y hacemos y nos corresponde y las situaciones las hemos generado nosotros, que eso es otra cosa que rompe también un poco la cabeza y es
Date cuenta que eres tú el que ha hecho que todo lo que suceda en tu vida es tu responsabilidad y ha sido en tus elecciones, y eso es volverse adulto. Volverse adulto es también entender que ya no tienes que ser cuidador de otros que no te corresponden, que cada quien tiene un lugar en este espacio, por decirlo de alguna manera, y que tienes que dejar de interferir en los procesos de los demás. Total. Y aceptar también que el otro tiene un camino Y que el otro es adulto. y que el otro es un adulto que también toma sus decisiones. Entonces yo creo que eso de nuevo creo que nos cuesta mucho desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, para aquel que es muy salvador, pues comprender que el otro no te necesita es muy doloroso, ¿cierto? Igual Total. que, sí, igual que para el verdugo, porque el verdugo también creo yo que tiene una necesidad de hacerse necesario para el otro y que yo te soluciono a la fuerza, un poco, ¿no? Pero creo que es entender primero un proceso de aceptación profunda de que cada quien tiene un camino, ¿cierto? Y que no te corresponde, que ya no tienes que cuidar de algunos que no tienes por qué cuidar de ellos, que cada quien tiene un camino. Y lo importante es lo que dices, ponerse en el lugar del adulto, hacerte responsable de tus decisiones, empezar a ver tu vida un poco más holística, como tú dices, ese círculo, oye, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la relación con tu cuerpo? ¿Cómo está la relación con la sexualidad? Con un montón de cosas. Y desde ese lugar decir, tengo que tomar acciones desde el adulto que soy y no esperar que alguien venga y me solucione la vida de manera mágica. Que también eso me parece interesante porque cuando entra uno en estos, hablando del episodio pasado de las terapias alternativas, pues yo conecto mucho también porque es una forma de decirte, pilas, que el que es dueño de tu vida, pues eres tú, Total. no es nadie más, ¿cierto? Esto no es un tema de que esto te lo va a solucionar, no sé, una energía, no tengo ni idea, pues, pero no te lo va a solucionar, no sé, el incienso, no, tienes que hacer acciones, ¿no? Entonces, si quieres, y si lo ponemos un poco, no en el sentido religioso, pero sí un poco más espiritual, si crees en algo más grande que tú mismo, pues nada sucede sin acción, ¿sí? Tú puedes manifestar o querer decir acá que quiero un yate, quiero, y eso no va a aparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, sino tienes que hacer acciones para que eso pase, y eso es ser adulto. Entonces yo creo que es un poco eso en mi caso. Creo que después de haber encontrado la herida y encontrado todo este rollo, pues mi camino es estar en el presente. Para mí eso ha sido el camino muy importante. Que es fácil, que es lograble y que ya estoy... No, estoy lejos, pero lejos de ser perfecto. Por supuesto, y creo que la perfección también es un lugar que no me gustaría evitar porque es una zona cómoda que no me parecería bien. Pero estar en el presente con presencia es algo que para mí tiene mucho sentido porque me di cuenta, gracias al acompañamiento tuyo y todo lo que he hecho también por mi cuenta, ya me doy cuenta que hay cosas que me llevan a esa zona cómoda para mí, ¿no? Esa zona de confort que llamamos un poco, y es buscar en las parejas ciertos patrones. Es una necesidad que yo de manera inconscientemente, pues inconscientemente buscaba en ellas y que sabía que me hacían daño, pero pues no podía vivir sin ellas. Entonces darme cuenta de eso, darme cuenta en qué momento estoy cayendo en ciertos roles, es estar acá, en el acá, en el aquí, en el ahora, en observar mis pensamientos, en hacer un trabajo fuerte al finalizar el día, y es hacer un tránsito por mi cabeza y decir hoy en dónde pude haber entregado mejor, en qué lugar empecé a moverme desde X o Y lugar, estar acá, descubrir como esas intenciones inconscientes detrás de mis acciones. Eso yo creo que es algo muy importante, observarme constantemente y pues claramente atreverme a ir más allá de lo habitual y conocido, porque claro, da mucho miedo a empezar a comportarse diferente, ¿no? Y creo que esto también pasa muchas veces, que hay personas que quieren que esto sea ya, ¿no? Y claro, uno empieza este proceso y dice, yo quiero que ya ser perfecto, no quiero sufrir más por esto, pero yo también digo, hay que ser amoroso con el proceso. Digo, yo en mi caso, llevo 39 años siendo el mismo, ¿cierto? ¿Cómo pretendo que en un proceso de un año cambie? Total. ¿Cierto? Entonces digo yo, hay que ser muy amoroso con el proceso y decir, esto es un proceso, es un camino, y es un camino que va a tener picos altos, picos bajos, pero reconocerte en los picos bajos es muy valioso y también en los picos altos. Ahora, hay algo que yo creo que digo mucho, y es, cuando tú entras en este camino de descubrimiento personal, autoconocimiento, te vas a caer. Ten por seguro que te caes, pero ya tal vez no te fracturas, te raspas, te va a doler, pero te levantas con otra fuerza diferente. Pero ya no te quiebras, o digo yo, ya no te fracturas. Y yo creo que eso es la gran diferencia en el proceso, porque estás más consciente, más presente de todo este tema. Entonces, de pronto eso, descubrir como esas intenciones que me parece importante. Y también, pues no evadir tu responsabilidad en el proceso, ¿no? Sino desde un entendimiento mucho más profundo de qué es lo que estoy buscando con todo esto, ¿no? Es como ir mucho más allá. Entonces, un poco eso. Ahora,
ya para ir como cerrando este episodio, Dianita, ¿qué le dirías a alguien que está como en ese punto de saturación emocional sin entender pues por qué no le funcionan sus relaciones? ¿Qué dirías tú? Yo creo que todos los seres humanos también llegamos a un punto de saturación. Tal vez ahora como con el boom tecnológico y demás, más temprano la gente está cayendo y eso lo veo en los consultantes que llegan. Antes eran como, no sé, los 40 es una edad muy crítica, los 30 es una edad trascendental, pero ahora pues atiendo a personas 24, 23 teniendo esta saturación emocional y estos picos o estas noches oscuras del alma. Y yo lo veo como algo maravilloso porque creo que es empezar a habitar el adulto realmente. Y es ese deseo inconsciente de querer ser libre y romper como todas estas barreras y dejar de ser ese niño que tiene que ser lo que mamá quiere ser lo que papá quiere ser. Esto al final es tan amoroso porque mm, es darte cuenta que el niño se dio cuenta que siendo salvador era amado, ¿no? Que protegiéndose y siendo perfecto, como puede ser alguien que sea verdugo, recibía amor. ¿M? O que sufriendo o cuando le iba mal, era visto y era amado y era ayudado. Entonces, digamos que viene de una herida muy trascendental que es la búsqueda del amor, que para mí, ya a nivel personal, es a lo que vinimos al mundo, ¿no? A amarnos y a ser amados, ¿no? Habitar ese sentimiento que es tan poderoso y esa continua búsqueda que al final tenemos siempre, ¿no? De saciarnos, de sentirnos llenos. Em, entonces, creo que habitar, no evadir. ¿M? Buscar acompañamiento. Yo sí creo que el ir con alguien que pueda hacer preguntas que sean disruptivas, que te inviten a ir a ese niño, pero para no volver o para volver desde una mirada más relajada, digiriendo esa historia que te correspondió y entendiendo que ahora tú, ahora, pues, si te lo propones, construir cosas distintas, hacer cosas que jamás te habías atrevido a hacer, ¿no? Permitirte ser amado de maneras distintas, que yo creo que ahí también está el plus de las relaciones. Y si hoy me permito amar de una manera distinta, ¿m? Más equitativa, no pensando que soy mejor o más o menos que el otro. ¿M? Y ahí en ese camino de exploración llegará un punto donde se encuentre bienestar. Pero para eso, entonces, hay que hacer acciones que nos lleven a entender que el amor no duele, ¿m? Que el amor no es sacrificio, como estas cosas también que van muy ligadas a la religión, ¿no? Que el amor es todo aquello que nos hace, son celos, pertenencia, apegos ansiosos, apegos evitativos, como todas estas cosas que nos acompañan también en las relaciones. El amor es todo menos eso, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no haya crisis, pero el amor, pues tal vez es todo lo contrario. Es tranquilo, no es así adrenalina y sufrimiento, ¿no? Como lo que nos gusta es, tal vez puede ser tranquilidad. Esta mañana escuchaba algo muy lindo y es ser yo con la otra persona. No hay nada más maravilloso que poder ser lo que sea que soy. Y quería decir algo antes de cerrar, como lo que tú dijiste, y es esta historia que contaste de la niña y de que la maleta y de que no es suficiente, nos pasa no solamente con cosas materiales, con el yate, nos pasa con el ser. Y entonces yo llego a un punto y te escucho y me escucho a mí misma y quiero ser más de lo que ya soy, entender más de lo que ya soy. ¿M? Y al final eso nunca para. Entonces mi invitación es ver mis avances también y entender que tal vez ya llegué, ¿m? Que tal vez así como estoy ya soy suficiente. También parar y darme cuenta de mis avances. No eres el mismo que eras hace 10 años, pero no necesariamente lo que eras hace 10 años era más o menos que ahora, era distinto. Entonces creo que es a mirarnos con mucho más amor a nosotros mismos y a los que nos rodean. Yo creo que ahí está la Bueno, clave. Anita, pues gracias. Como para cerrar entonces esto para mí, creo que podría resumir un poco que amar desde la herida es querer que el mundo sea y las personas sean como yo quiero que sean. Total. Ujú, Y amar desde la esencia es una aceptación profunda desde ese concepto del amor, de aceptarte tal cual como eres y amarte desde ese lugar. ujú. Yo creo que para mí es eso, no sé tú
¿Cómo lo puedes Me ver? parece muy profundo, pero dentro de esa profundidad, pues está sí, es amarme tal cual soy, entendiendo que esa manera tiene que ser respetuosa con lo que me rodea, ¿no? Entonces soy, pero también dejo al otro ser, ¿no? No me quiero cambiar, tampoco quiero cambiar al otro. Y me quiero cambiar por mí, no por encajar, no por ser, no por agradar, ¿no? Y eso va a traer repercusiones que tal vez no son positivas, y es que mucha gente se vaya. Ujú. Que es lo que tú decías, un salvador cuando dice que no, ya muchas personas es como, chao, no te necesito, ¿no? Una víctima también, si se empodera, ¿qué pasa con todos los salvadores? Pues van y buscan otra víctima. Y así, entonces es entender que tal vez también en un principio puede ser un camino solitario, que también es divino, o al contrario, es un camino que te trae sorpresas, magia, cosas que no conocías. Entonces, es atreverse a hacer algo distinto. Si es que no ha funcionado, eso no quiere decir que no exista en el mundo nadie que de pronto tenga relaciones divinas, hermosas y saludables. Seguramente lo hay. Si es así, continúa. Continúa como vas, si no, bueno, busca la manera más honesta, transparente, sensata, natural y fluida de amar y de amarte a ti mismo. Súper, Dianita, gracias. Entonces, nada, tiene que ver mucho con esta renuncia absoluta de querer cambiar al otro, ¿no? Total. Entonces, bueno, ya cerrando esto, quiero dejar dos preguntas como ¿Listo? para que nuestros oyentes de alguna manera se queden como reflexionando un poco y es, si dejaras de buscar lo que te faltó en la infancia, ¿a quién elegirías amar hoy? Ujú. Y lo segundo es, ¿qué parte de ti está hablando cuando te enamoras? ¿Tu herida o tu esencia? Lo máximo. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias, Anita, de nuevo por tu A ti, espacio, por estar gracias. acá y nos vemos en un nuevo episodio de este podcast. Chao, chao. Adiós.